Bueno, mis hermanos, hoy es la segunda sesión en el tema Unidos en la Fe. Estamos en el volumen 4 de esa serie, como les dijera nuestro pastor recientemente, que se titula o lleva por el tema general la caída. La caída, que es palabra fea, ¿verdad? Hay caídas y hay caídas. Y aquí hay gente que son expertos en ese asunto de caídas, ¿verdad? Yo no voy a mirar a nadie. Hay caídas y hay caídas, ¿verdad? Y de momento usted está allí. Los que estamos aquí ahora, yo creo que la mayor parte de nosotros nos conviene a todos tener ducha y no bañera. Sí, porque la bañera es más peligrosa para no resbalar. ¿Ves? Se dio una caída. Pero esa caída, uno se levanta y está machucadito. ¿Ves? Hay caídas que son bien peligrosas, ¿verdad? Para nuestra salud física. Pero la caída a la cual se refiere este volumen es algo mucho más serio. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el diseño que tenía Dios? Su intención, según podemos ver en la palabra, respecto a la creación. ¿Qué pretendía Él? ¿Qué quería hacer nuestro Dios? Que fuéramos perfectos, que todas las cosas que hizo, ¿verdad? Él halló que era todo bueno, ¿verdad? En gran manera, todo bueno, y Él quería nosotros, la parte de la creación que Él hizo, creó a su imagen y semejanza. Adelante. Poner en la creación, porque nos habla la Biblia y nos dice que Él bajaba a caminar con Adán. O sea, era una compañía que Él buscaba. Qué hermoso, ¿verdad? Y el propósito era eso, era una comunión eterna, eterna. Pero la pregunta que estábamos formulando, que formulamos con el estudio, el pastor estaba adelantando, previo al estudio, decía, ¿qué le ha hecho el pecado al mundo? Dañó precisamente esa comunión y todo lo demás. Porque si usted dice, todo lo demás se dañó más o menos, pero la relación con Dios permanece igual, pero la realidad es que no es así. Todo se ha corrompido, todo se ha dañado. Pero no se me ponga triste, porque el Señor desde siempre ya ha tenido el plan para arreglar lo que se dañó. Y ustedes y yo ya nos hemos acogido a ese plan para la gloria del Señor, para la máxima gloria de nuestro Señor. Vamos a estar hablando de eso también, hermana Casimira, usted estaba comentando. Sí, sí lo es. Y todos los días es una lucha, ¿verdad? Como estábamos ahorita aludiendo con lo que nos decía el pastor, pues hay una lucha constante y continua. Y Satanás y sus secuaces, mi mamá decía, lagarto sea, Dios lo reprenda, pretende, ya que no nos puede quitar la salvación, quiere quitarnos el gozo, quiere quitarnos la comunión. Y todos los días estamos en ese asunto, ¿verdad? Hay cosas que suceden y a veces nos ponemos tristes. Hay cosas que a veces yo me pongo a meditar demasiado en ello y Lisa me dice, ¿qué te pasa? Estoy pensando, hay cosas que a veces uno no las quiere comentar, ¿verdad? Porque esas cosas a veces se pegan. Déjame bregar con la situación. Hay cosas que las podemos hablar, ¿verdad? Y hay cosas que simplemente uno las pone en oración. Y les confieso que para mí esa batalla es casi a diario. Hay cosas que uno medita en ellas. Y el problema es que nos tenemos que dar cuenta que a veces nuestro problema es que nos ponemos en el centro. Las cosas que pasan a veces son contra mí.
Y tenemos que darnos cuenta que no es así. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso, a el Dios, el único Dios. Y Él quiere que nosotros vivamos paz. La paz que solamente Él puede dar. Usted y yo estamos puestos para estar en paz, hermano. Las cosas que sucedieron ya no tienen remedio. Lo que usted hizo en el pasado, que no convenía, ya el Señor le perdonó por eso. Pero usted no lo puede permitir, no lo permita. El Señor no quiere que eso esté en su mente. Si fue algo allá en el pasado, antes de usted conocer al Señor, pues ya todo eso el Señor lo cogió. Él no se acuerda de eso, lo tiró al fondo del mar. Pero, exacto. Y a veces nos ponemos a fijarnos, a pensar en las cosas del futuro. ¿Quién tiene control sobre eso? Pues hay que vivir en el presente, ¿verdad? Y cuando vienen estos pensamientos malsanos, digo yo, debemos nosotros estar enfocados en lo que realmente merece nuestra atención. Las bendiciones en el Señor. No es que nosotros no vayamos a lidiar con aquellas cosas que tenemos con las cuales tenemos que lidiar en la batalla, pero sabiendo que no depende de nosotros, lo que depende de nosotros es la confianza en el Señor. La constante y continua comunión con Él, procurar eso. ¿Verdad? Y en nuestra carne, pues, en ocasiones vamos a fallar. El que está en el control es el Señor. Hay que darle control a Él. A veces nosotros queremos tomar el volante, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar de copiloto. Ni de eso, de pasajero, porque nosotros ¿qué vamos a hacer si el Señor está al volante? Disfrutar el viaje. Pues, el mundo cayó por el pecado. El pecado dañó todo. Dice Santiago, en el primer capítulo de su libro, que nosotros pecamos por la concupiscencia nuestra propia, de nosotros mismos, personal nuestra, de nuestra propiedad. Pues debemos nosotros considerar esa naturaleza y cada día entregarnos más y más. Nosotros estamos entregados al Señor. Yo recuerdo cuando antes de conocer al Señor escuchaba esa palabra, decía, fulano de tal se entregó. Yo eso como que no lo entendía. Se entregó fulano de tal. Se entregó, ¿será que estaba buscándolo la policía o algo así? Y es que se había entregado a Cristo y obviamente cuando uno piensa en lo que eso realmente significa en nuestras vidas, que hemos entregado nuestra vida al Señor, pues no es poca cosa. El Señor nos tomó la palabra. Si realmente hemos entregado nuestra vida a Él, ¿verdad? La palabra entregarse también tiene otro sentido en la jerga pueblerina, ¿verdad? Dice, fulano de tal es un entregado para los carros. Entregado. Ese no es el entregado bueno. Hay otra palabra similar que es fiebrú, ¿verdad? Mi cuñada, ella fue la que me enseñó una palabra cuando yo pretendía a su hermana. La palabra que se utiliza mucho en Aguadilla, que es follón. A tener un follón por algo, acá sí. Yo me crié en Bayamón y la palabra era otra cosa, ¿verdad? Yo le decía, yo paso, yo no voy a utilizar la palabra con mucho respeto, ¿verdad? Y cada vez que ella lo decía, yo hacía, ¿verdad? Porque en Bayamón uno no tiene un follón, hay otros verbos que se utilizan. No, acá es una fiebre. Y ella lo decía inocentemente y yo decía como que no comprendo, ¿verdad? Pero obviamente es un regionalismo. Pues estaban los entregados de otras cosas. Pues en nuestra vida, en Cristo Jesús, la entrega es eso mismo. Es que ya nosotros no nos pertenecemos. Eso significa eso. Nosotros tomamos nuestra vida y el poco control que pensábamos que teníamos de ella, como está diciendo mi hermana Casimira, dejamos que el Señor esté en control. Porque nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, que sabemos, pero no sabemos nada. Y no por utilizar filosofía de hombre, ¿verdad? Pero hay una expresión que se utiliza mucho de un filósofo griego, por lo menos se lo atribuyen a Sócrates, que decía, yo solo sé que sé nada
Yo digo, si eso realmente lo dijo él, pues eran palabras muy sabias. Solamente en el momento que uno realmente entiende, acepta que lo que sabemos respecto a la totalidad de lo que hay por saber es una fracción tan y tan ínfima que es insignificante, es en ese momento que podemos nosotros aprender. Cuando nosotros logramos como cristianos entender que nuestra vida no nos pertenece, que somos mayordomos más bien de esta vida, porque todo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras posesiones, todo eso le pertenece al Señor. Y Él nos la presta para que nosotros podamos administrarlo para Él, para su gloria. Ese es el desenlace, ¿verdad?, para la vida del cristiano. Hoy vamos a hablar de algo, pues, que nosotros todos sabemos. Vamos a estar en Isaías 53, cuando el pastor lo presentaba a modo de asignación la semana pasada. Sé que le costó no entrar en el tema, ¿verdad?, dándonos la asignación, porque se veía el interés que él tenía de poder hablar sobre Isaías 53. Él miraba y decía, este es un pasaje que nosotros conocemos. Vamos a estar hablando en Salmo 73 y en 2 de Corintios 7. Brevemente, ¿verdad?, sobre todo esto seremos sabios con el tiempo. Hay mucha tela para cortar, así que espero que ustedes también me ayuden y contribuyan con sus comentarios, preguntas y su conocimiento de la palabra también, para poder hacer de este un estudio ¿Hecho el pecado al mundo? Profundo y que nos ayude a crecer. Amén. Vamos entonces a ir al vídeo de introducción. Posterior a eso hay unos slides que vamos a ir. Lo he tratado de resumir bastante para no ser muy repetitivo. Aquí está ¿Qué le ha hecho el pecado al mundo? El pecado ha corrompido toda la creación de Dios, originando todo dolor. ¿Qué pasa con este mundo? Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la muerte, la destrucción, la enfermedad y el dolor que nunca parecen dejar de suceder, tenemos que preguntarnos cómo llegaron las cosas a ser como son. ¿Cómo terminó el mundo tan mal como está? ¿Hay alguna manera de que las cosas mejoren? La buena noticia es que la Biblia tiene la respuesta y comienza con la comprensión del efecto que tiene el pecado en el mundo. Las acciones tienen consecuencias. Eso debería ser obvio para nosotros, pero cada vez más las personas actúan como si no lo creyeran. Y esto solo aumenta cuando se trata del pecado. ¿Por qué el mundo está así de mal? La Biblia afirma que el pecado ha corrompido toda la creación de Dios, originando todo el dolor que conocemos. Esa, en resumen, es la explicación de todo lo que está mal a nuestro alrededor. El pecado tiene muchas consecuencias. Daña las relaciones entre las personas, arruina matrimonios y amistades, divide iglesias y separa familias. El pecado también afecta negativamente nuestra relación con el mundo natural. Esto es cierto en un sentido cósmico, en la configuración predeterminada de un universo donde el pecado lo ha corrompido todo. Pero también es la razón por la cual el trabajo es difícil y el cultivo requiere un esfuerzo tremendo. El pecado, además, afecta nuestra relación con Dios, volcando el amor que le pertenece solo a Él y dirigiéndolo hacia nosotros mismos. La consecuencia final de este rechazo a Dios y rebelión contra Él es la muerte, tanto física como eterna. Estas son las consecuencias del pecado, y estas son las razones por las que deberíamos compartir el Evangelio con los demás. No queremos que nadie muera y enfrente todas estas consecuencias. En cambio, queremos que todos se reconcilien con Dios a través de la fe en Jesús, para que todos podamos disfrutar juntos de la vida eterna con Él. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la expresión la culpa es huérfana? La culpa nadie la quiere. La culpa es huérfana, dicen aquí en Puerto Rico. Porque yo no fui el que lo hice. Y desde que el tiempo es tiempo, desde el jardín del Edén, nadie ha querido cargar con la culpa. Porque allá la serpiente sedujo a
Eva a comer de la fruta. Y ella pues le echó la culpa a la serpiente. Y cuando Dios confrontó a Adán, qué fuerza de cara, ¿verdad? Yo digo, oye, a veces hay que uno meditar en cuánto de Adán se ve reflejado en nuestra vida. ¿Ves? Adán le dijo al Señor, fue la mujer que tú me diste, la que me hizo comer de la fruta. Mire, ¿qué estaba diciendo Adán? Fue culpa tuya. Si tú no me hubieses dado a esa mujer, yo no hubiese pecado. Qué cosa, ¿verdad? Pero no nos vayamos muy lejos, hermano. Hay que hacer una autoevaluación. ¿En cuántas instancias nosotros mismos como que nos queremos zafar de la culpa de cosas que han sucedido y queremos señalarle a otra persona? Si no hubiese sido porque tú pusiste esto en el medio, yo no me hubiese tropezado. Lo que tienes que hacer es abrir los ojos y estar levantando los pies cuando caminas por ahí. Y son cosas, ¿verdad? Estoy diciéndole algo, un ejemplo que tal vez todos quizás podemos identificarnos con eso. Cosas sencillas, pero hay cosas mucho más grandes que tenemos nosotros que estar atentos, ¿verdad? Pues el pecado nos ha embarrado a todos, por utilizar una expresión de un ilustre de esta región. La pregunta en la cual estamos nosotros meditando es, ¿qué le ha hecho el pecado al mundo? En la introducción ya vimos una serie de cosas. El pecado acarrea, ¿qué es lo más grande? Muerte. Muerte. Como decíamos en la introducción previa a la introducción, la intención de Dios, la intención original, era que fuéramos nosotros sus acompañantes eternos. ¿No se supone que Adán y Eva murieran? Esa no era la intención, ese no era el propósito, ese no era el plan. Lo que vino a dañar todo fue el pecado. Pues vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Aquí vemos algunos de los pecados. Ahí hay 7 que las personas muchas veces enfocan. Pero sabemos que pecado, la semana pasada estuvimos definiendo lo que es pecado, ¿verdad? ¿Quién recuerda del estudio pasado, a grosso modo, en 2 o 3 palabras? Errar al blanco, ¿verdad? Errar al blanco, rebelión, errar al blanco respecto a lo que Dios pretende para nosotros. Rebelarnos en contra de Dios. El pastor hablaba sobre la omisión. Hay cosas que nosotros debemos hacer y no las hacemos. Eso constituye pecado. Incluso hay unos que nos deben, nos causa temor, ¿verdad? Cuando uno sabe que es posible. Estábamos hablando la semana pasada también sobre los pecados que no son ocultos, por los cuales oraba David, el rey David. Hay pecados que nosotros cometemos y nosotros andamos por ahí. Si ustedes como yo, hay ciertas cosas que a veces uno compra y uno nunca le leyó las instrucciones para eso. ¿Qué tan difícil puede ser utilizar una estufa? Se le da estos botones aquí. Aquí es en he. Y aquí es en lo. Y allí. En he es cuando la uso yo, ¿verdad? Porque es he, de varón. Ahí sucede cuando usted no usa las instrucciones. Si usted no lee las instrucciones, no sabe lo que quiere decir lo que está allí. En lo que respecta a nuestra vida, en el diario, es para mantenerlos despiertos, hermano. Perdón, yo sé que los chistes no son muy graciosos, pero es para que usted no se me duerma. En lo que respecta al diario, en nuestra vida como creyentes, hay unas expectativas que Dios tiene de nosotros. La palabra exigencia suena bien fuerte, pero eso es lo que es, porque son mandatos. Dios no nos da sugerencias. Séle fiel a tu esposa, séle fiel a tu esposo. No, eso es mandamiento. Deberías procurar
no estar deseando lo que tiene tu vecino. La codicia es un pecado. Pues aquí hay distintos, ¿verdad? En aquella imagen que está ahí, la pereza, la gula, etc. Se llaman los 7 pecados capitales. Pues el pecado ha venido a dañar todo. Todo andaba bien y lo dañó todo. Algo que ha dañado el pecado ha sido las relaciones entre las personas. Muchas instancias nos damos cuenta, y es bien importante esto, que hagamos una introspección, ¿verdad? Yo siempre insisto en esto, porque es algo que yo trato de hacer bien a menudo. En la vida secular, ¿verdad? En lo que llaman la sociología, hay algo que llaman relatividad social. Yo no creo que las cosas son relativas, pero esa idea es una que es útil en lo que respecta a las relaciones interpersonales. Cuando vivimos tratando de ver qué es lo que ve el otro, hay instancias en las cuales nosotros somos bien rapiditos para juzgar. Vemos algo y de inmediato, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Nosotros observamos, no hay nada malo en nosotros poder percibir porque tenemos sentidos para ello. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con qué hacemos respecto al juicio. Porque prejuzgamos, vemos a alguien de cierta manera y de momento digo, eso es que está molesto o se molestó por tal cosa. Yo llego a conclusiones. Y eso no está mal. Lo que está mal es nosotros obrar sobre eso sin realmente saber. Pues es bien importante que nosotros hagamos una introspección. Meditemos en cómo es que nosotros pensamos. Y si sabemos que somos bien prontos para juzgar, pues sabemos que tenemos que poner el freno más rápido. Y orar. Hay personas quienes somos más difíciles. Digo somos, porque pues yo me incluyo ahí. Yo trabajo mi trabajo secular, yo tengo que trabajar con gente todo el tiempo. Y yo conozco, ¿verdad?, que a veces mi sentido del humor puede no ser bien recibido por todos. Algunas personas lo pueden recibir como irreverencia, como exceso de confianza, como lo que fuera. Pues yo sé eso. Yo trato de modular mi actitud, pero eso es parte de mi personalidad. No lo utilizo como excusa. Entonces yo tengo que hacer lo mismo. La palabra del Señor, Cristo Jesús, nos dice que según queremos que nos traten a nosotros, debemos nosotros tratar a los demás. No es que no hagamos lo que no queremos que no nos hagan, es que hagamos según querramos que hagan con nosotros, que es más allá de lo que muchas personas a veces dicen. Pues si yo no quiero que las personas me prejuzguen y me traten, me eximan o me echen a un lado por mi personalidad particular, pues yo tengo que tratar de también darle el beneficio de la duda a los demás. Y cuando hay personas que conmigo, por ejemplo, a mí se me hace difícil con ciertas personas, pues yo oro. Para darle el ejemplo del lugar del trabajo. Hay personas que a veces están puestos en posiciones de liderazgo y a veces son muy ásperos. Y eso es indignante, aun cuando se le hace a otra persona. Y yo por lo general soy bastante vocal. Pues yo, con el tiempo, pues, el Señor ha modulado eso en mi carácter. Y yo antes de hablar cualquier cosa, pues yo oro. O por lo menos pretendo hacerlo. Y siempre que oro, pues yo sé que el Espíritu Santo me ayuda a modular mis palabras. Aunque tenga que protestar por algo, lo hago con respeto. Lo hago considerando la dignidad del otro. Pues esto es bien importante, pues el pecado ha dañado las relaciones interpersonales. Por eso es que ese asunto de un cristiano áspero a nosotros nos cuesta mucho aceptarlo. Puede haberlo. Hay instancias en que pudiéramos nosotros ser de mecha corta, como decimos. Sin embargo, el Espíritu Santo que está en nosotros está puesto para que usted, vaya produciendo fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. ¿Cuál es el que viene después? Paciencia.
bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Seguro. Pues todas esas cosas son bien importantes. Entonces, ¿verdad? Una expresión que utilizamos mucho es: ¿usted ama al Señor? Amén. Pues que se le vea. No es que usted le ande pelando el diente, como decimos por ahí, a todas las personas. No es que usted tiene que andar bien sonriente todo el tiempo, pero las personas pueden percibir. Le decía a mi esposa un testimonio: fui a llevar un carro a rotarle una goma, y el señor que estaba allí, yo desde que llegué pues lo saludé, y no sé qué, él se me quedaba mirando, y él me decía: ¿usted es pastor? Yo le decía: no, ese título me queda bien grande, pero voy a una iglesia aquí cerquita, está invitado. Entonces ahí me buscó conversación que la hija pertenecía a una iglesia pentecostal, y algo él vio, ¿verdad? O algo el Señor le permitió ver que hubo esa apertura. Pues no es que uno ande todo el tiempo sonriente, pero es que uno le dé lugar al Espíritu Santo. Usted puede estar en un lugar, usted puede estar serio, pero usted no tiene que estar con mala cara. Si usted está consciente de que el Señor está con usted, el Señor hará cosas grandes con su vida. Pues el pecado ha venido a dañar las relaciones interpersonales. Sin embargo, usted y yo ya no le pertenecemos al pecado. Y quien está en nosotros es más grande que el mundo y más grande que el pecado. Por lo tanto, el impacto que esa presencia tendrá en nuestra vida y a través de nuestra vida será uno muy grande, ¿verdad? Otra cosa que vino a dañar el pecado pues, fue nuestra relación con las cosas que Dios creó, con nuestro entorno, con el ambiente. Se habla mucho hoy día del cambio climático y no sé cuántas cosas. Ciertamente, los seres humanos hemos tenido una gran influencia en las cosas que nos rodean, ¿verdad? El uso excesivo, el mal uso de los recursos naturales, la falta de cuidado por nuestro entorno ha llevado a que vivamos en un mundo cada día más corrompido. Pues eso, el pecado ha hecho eso, ¿verdad? Los intereses han venido a ser mucho más importantes que nuestro reconocimiento respecto a qué es lo que se supone que estemos haciendo. Hablábamos sobre la palabra mayordomía. Pues ustedes y yo estamos puestos. No es que nosotros seamos de esa gente, en inglés hay una expresión que es tree huggers. No es que andemos por ahí dándole abrazos a los árboles, ¿verdad? Hay gente que yo sé que le hablan a las matitas. Cuando llegábamos ahorita hay muchas personas aquí que le fascinan las flores y las plantas. A mí me gustan mucho, pero cuando a mí me criaban, había un jayuyano que participó en mi crianza, y él decía una cruz de Malta o una orquídea, él decía: eso no se come. O sea, mejor siembra una mata de plátano, mejor siembra una mata de ñame. Está bien, ¿verdad? Pero las plantas que tienen ornamentales también tienen un propósito, ¿verdad? Nos llenan de alegría, su hermosura, ¿verdad? Y no estoy diciendo que a mí no me gusten, pero cuando uno ve que hay amor, ¿verdad? Hay una afinidad con esa creación, ¿verdad? Porque nos deleitamos. Es una maravilla cuando usted ve una planta y esa planta produce una flor y esa flor es hermosa, ¿verdad? Y todo el proceso que hay allí, y Dios se esmeró en hacer eso para que usted lo viera y para que usted se pudiera deleitar en la hermosura de eso. Y si eso es hermoso ahora, imagínese en su estado perfecto, tal cual Dios lo creó. ¿Cómo lo veremos? Porque el Señor va a restaurar toda su creación, todo será nuevo. Pues nuestra relación con Dios ha sido dañada también por el pecado. La palabra que yo cambié del material didáctico que estaba allí, lo concentré en una palabra: el egoísmo. Los seres humanos, por el pecado, han venido a ser egoístas. El ego es el yo. Aquellos de ustedes que recuerdan las clases de psicología, que tal vez les dieron introducción a psicología que les daban en escuela superior,
aquel psicólogo alemán de apellido Freud, lagarto sea, diría mi mamá también, hablaba sobre estas partes de la mente, el id, el superego y el ego. Pues el ego es el yo, el centro, ¿verdad?, de mi psiquis. Cuando uno se enfoca demasiado en el yo, eso es lo que nosotros llamamos egoístas. El ser humano por naturaleza, y creo que hemos dicho esto en otras ocasiones, es egoísta. Somos egoístas por naturaleza. ¿Por qué digo esto? Pues porque es natural que nosotros enfoquemos primero en nosotros. Porque cuando usted va a ir en cualquier dirección, ¿verdad? Si voy a salir acá, pues yo digo, tengo que salir para la derecha. Porque si me pongo a enfocar en cómo está la hermana Rosana, pues saldría para la izquierda. Pero la izquierda mía no es la izquierda de ella, ¿verdad? Obviamente es la misma izquierda, pero ella está, la izquierda de ella es para allá y la mía es para acá. Pues eso tal vez es un ejemplo de cómo lo podemos traducir este asunto del egoísmo a todas las otras facetas de nuestra vida. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a actuar egoístamente en todo momento. Tenemos que reconocer, al igual que reconocemos que pudiéramos ser prejuiciados, que somos prejuiciados, que la naturaleza nuestra no nos domine. A pesar de que yo evalúo el mundo a través de el crisol mío, mi percepción del mundo, voy a tratar de siempre obrar según Dios me manda. Y la lógica ilógica del Evangelio es que nosotros nos quitemos. El Señor cuando decía, si quieren venir en pos de mí, ¿qué decía? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues este asunto de negarnos a nosotros mismos no es algo que es natural. Lo que es natural es nosotros estar en el centro. Pues el pecado enfatiza eso. ¿Por qué? Si yo quiero agradar a Dios, hay ciertas cosas que se me hacen mucho más difícil que para aquellos quienes no quieren agradar a Dios o que no creen siquiera en Dios. Esa es una pregunta que algunas personas se formulan. Y la palabra habla sobre ella. No debemos nosotros envidiarlo. Porque nuestra percepción respecto al mundo, a la realidad, a nuestro entorno, no debe ser la misma que el del mundo. Nosotros no debemos amar al mundo. Porque nuestro tesoro, nuestra ciudadanía, hablábamos, ¿verdad? El pastor nos llevaba sobre eso en la predicación del domingo. Nosotros somos extraños, extranjeros y advenedizos, como diría Pablo. Pues estamos puestos aquí, sin embargo no somos de aquí. Debemos nosotros negarnos a nosotros mismos, como nos manda el Señor, y de esa manera, pues, el efecto del pecado en nuestra vida pues se va aplacando. Porque el pecado no debe tener control de nuestra vida, hermano. ¿Qué sucede respecto al pecado en este mundo? El pecado tiene una repercusión. Nos separa de Dios, ¿verdad? ¿Ven esa imagen que se encuentra ahí? Está la persona, hay un tremendo abismo que le separa de Dios. Y ese abismo lo ha creado el pecado. ¿Ha sido la persona? ¿Puede sucederle eso al creyente? Bueno, quizá no al punto de que pierda la salvación, pero el creyente peca. Y el pecado en la vida del creyente va a tener un efecto de inutilizarlo para la obra que Dios le ha llamado. No podemos permitir eso, hermano. Tengo una muy buena amiga que ahora vive en la Florida, en la iglesia de ella, era pentecostal, es pentecostal. Decía, el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Es un poquito exagerado, ¿verdad? Porque sabemos que
El diablo no nos devora ni nos desayuna, pero puede inutilizarnos y pues el efecto es casi el mismo. Es necesario estar nosotros en comunión con el Señor, es necesario nosotros sacar tiempo para el Señor. Y hermano, esto es como las resoluciones de Año Nuevo. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Cuando usted está en el calor aquí de la congregación, usted escucha que alguien le dice algo así y usted dice, es verdad, tengo que orar más, orar más. Es verdad, yo tengo que reservar un tiempo. ¿Verdad? Este asunto del ayuno, sabemos lo que significa, pero a grosso modo pues significa mucho más. Ayunar es sacar tiempo de exclusividad para la intimidad con Dios. Si usted es diabético, no estoy diciendo que su fe tenga que ser menos, pero usted sabe que tal vez usted no debe estar dejando mucho tiempo sin comer, pero su ayuno puede ser dejar de hacer lo que usted hace ciertos días, a ciertas horas, para usted tener intimidad con el Señor. ¿Qué puede ser el ayuno? Apague el televisor, apague la radio. La estufa de ese día no la prenda, o durante el tiempo que usted determine. Las actividades que usted hace para el asueto, para la distracción, pues échelo a un lado. Ese tiempo es exclusivo para el Señor. ¿Tendrá eso un efecto en nuestra vida? Pues inténtelo. Yo le puedo decir que sí, pero inténtelo. Ahora, no lo deje para mañana. Que no sea una resolución del 23 de julio. Hágalo ya. Hay que proponernos las cosas que realmente sabemos que la palabra nos dice son de bendición y vamos a ver el efecto, el impacto en nuestra vida. Esas cosas, según el pecado, tienen un efecto adverso en la vida del creyente y de la persona en general. La intimidad, la comunión con Dios tiene el efecto completamente opuesto. El puente que se crea cuando oramos, el puente sólido que se presenta cuando nosotros sacamos tiempo de intimidad exclusivamente para tener comunión con Dios. Pues, como les dije, ¿verdad? Hablamos de unas cosas, pero según hablamos de una cosa, estamos hablando de lo opuesto también, o debemos considerarlo. Porque usted dice, bueno, ya yo sé todo lo que el pecado ha hecho, y la palabra lo dice, yo he leído todas esas porciones, pero de bendición grande es que pensamos, bueno, como ya yo sé que el impacto del pecado no toca mi vida de la manera que toca la vida de otras personas, quienes están perdidos completamente, están esclavizados por el pecado, pues yo debo procurar todo lo contrario, ver cuál es la bendición en mi vida respecto a esto. Pues la realidad es que esta verdad usted y yo la conocemos. Y esta es la razón por la cual cuando usted le están cambiando las gomas a su carro, o está en el supermercado. Ustedes saben que hay una señora que yo evito en el supermercado del pueblo de Isabel. Yo creo que es algo, yo lo he mencionado tantas veces que yo sé que tengo que empezar a coger esa fila más a menudo. Hay que ser de bendición para las demás personas, hermano. El Evangelio, el Señor nos lo ha dado, nos lo ha encomendado para que podamos impactar las vidas de las personas quienes están necesitadas de salvación. Y esa es la gran mayoría del mundo, hermano. Vamos a empezar por nuestra casa. Es necesario. La palabra nos dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y eso pasa en la casa, ¿verdad? En nuestra familia. La gente le conoce a usted por todos los pet names, todos los apodos que tal vez aquí la gente no conoce. Y la mayor parte de ustedes me conocen como James. ¿Verdad? La familia inmediata, ¿verdad? Mi suegra, mi cuñada, mis hermanos en la casa, todos me dicen Jimmy. A mí ese nombre pues no me molesta. Pero toda esa gente que me llama Jimmy, pues tal vez conoce el que yo era también. Yo siempre he sido buena gente. Pero el problema es que el buena gente de antes, había veces que no era gente tan buena.
pues debemos nosotros vivir para que la gente pueda saber cómo es que nosotros hemos cambiado, ¿verdad? Y poder impactar su vida con el Evangelio que el Señor nos encomendó. Pues vamos a ir a las distintas porciones. Yo creo que aquí... Aquí yo creo que le di a... Vamos a ver ahora. ¿Bien? Pues uno de los subtemas que vamos a considerar es uno sobre el cual ya hemos subrayado bastante. ¿Qué significa corrupción? Cuando usted piensa en la palabra corrupción, ¿qué usted piensa? ¿Qué viene a su mente? La política, ¿verdad? Es una de las palabras, lamentablemente, es una de las cosas que viene a la mente. En nuestra sociedad, cuando se habla de corrupción, inmediatamente pensamos en el gobierno, ¿verdad? De ciertas agencias. No que todas las personas que estén ahí sean necesariamente corruptos, pero cuando hablamos de corrupción en el gobierno, a lo que nos referimos es que se están haciendo cosas incorrectas, indebidas, cosas que no deberían hacerse, ¿verdad? Pero muchas veces personas lucrándose ilegalmente, porque no es el salario que están recibiendo, es que aparte del salario están haciendo otras cosas para beneficiarse de ellos, para lucrarse o lucrar a otras personas de manera ilegal. Pero la corrupción respecto a lo que llamamos creación es ¿cómo se dañó? La ley de la entropía. Todo tiende al caos. Esto es una realidad tan y tan grande que hasta hay una ley física que se ha ideado. Pues todo tiende a la corrupción, todo se daña. Hemos dado ejemplos de sobra en distintas ocasiones. Pues ya hemos definido o redefinido o repasado la definición de la palabra pecado. Y sabemos que el pecado afecta tanto al pecador como a todos los que le rodean. La expresión esa que dicen, pagaron justos por pecadores. Yo siempre pensaba eran juntos. Pagaron juntos por pecadores. Que todos eran pecadores. Es justos. Pagaron justos por pecadores. O sea, que aquel que hizo fue afectado, pero el que no hizo también. Mi mamá siempre me decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Y decía, hay siempre tantos refranes. Y ahora que uno pues ya está, sabemos, en la pendiente declinante de la vida, los refranes como que tienen más sentido. Pero la palabra de Dios está llena de sabiduría y nos habla sobre paralelos que son mucho más impactantes. Es necesario, ¿verdad? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra. Dice la palabra. Pues dime con quién anda y te diré quién eres. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Hermano. Me preguntaba los otros días, pero ¿por qué? Por ejemplo, el pueblo de Israel, que eran 6 millones de personas, ¿y por qué Dios hacía otro cometía el pecado? Todo el mundo pagó. El juicio era para todos. Dios no se ascensión de personas. Y así sucede, ¿verdad? Y el impacto. Por eso hay que tener tanto cuidado. Y hablamos en el macro, o sea, en el grupo grande, pero también podemos hacerlo un poco más sencillo. Y perdone que lo utilice de ejemplo. Tengo aquí la hermana Casimira y mi hermano Daniel. Pues de pronto, si uno de los dos, Dios los cuide, en este tiempo está el dengue. Si uno de los dos abrió la puerta, se le olvidó cerrar el screen, como decimos en buen castellano, los mosquitos se van a meter. Y si fuera hermano Daniel,
Yo espero que no. Ahora tiene que estar bien pendiente, hermano. Sí. No, jamás. Dios los cuide. Abre la puerta y fue hermano Daniel. El mosquito va a entrar ahí y va a decir, ¿quién fue que la abrió, él o ella? Como la abrió él, lo va a picar a él nada más. Pues no es así. No es así, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros afecta a todos. Ese es el micro, ¿verdad? 2 personas en una casa, 3 personas en una casa, una familia. De igual manera, si hay alguien triste, si hay alguien apesadumbrado, si hay alguien con una carga en la familia y en la familia en Cristo, y es perceptible, los demás también se afectan. Pues en el mundo, el pecado afecta al pecador y a todos los que le rodean y va creciendo, ¿verdad? Va como una ola, como un tsunami, afectando la vida de las personas. Pues hay un plan de parte de Dios para que esto se resuelva. Sin embargo, antes de que el plan pudiera tomar efecto, pues las cosas se pondrían peor. Habría un impacto grande. Las relaciones interpersonales de las cuales estábamos hablando. Aquí tienen esa imagen y son una caricatura. Calvin, yo creo que se llama Calvin and Hobbes. Y ilustra las actitudes que pudieran ser subyacentes o estar presentes en los niños. Si hay seres que son egoístas, son los niños. Porque los niños, ¿cuáles son las primeras palabras que aprenden? Pues la primera palabra quizás mamá, papá, leche, pero mío es una palabra bien importante en su léxico. De las primeras. Mío, 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 mío. Y es la ley del embudo. Todo para acá y nada para allá. Y a los niños, pues uno dice, pues, se la podemos dejar pasar, ¿verdad? Porque son inocentes. Yo a veces cuestiono esa palabra, ¿verdad? Pero son inocentes, como que lo hacen, son inmaduros. No están pensando realmente el impacto y qué es lo que se espera de ellos. Son chiquitines. Sin embargo, a medida que ellos van creciendo, uno tiene unas expectativas. El pastor también estaba hablando sobre esto, que según pasa el tiempo, los hermanos en Cristo que tienen más edad, pues uno tiene unas expectativas de cuál es su percepción, ¿verdad? Cuál es su visión de la vida y su visión de qué componemos nosotros en este mundo. Y una expectativa que Dios tiene de nosotros y que debemos nosotros muy bien tener los unos de los otros, es que a medida que pasa el tiempo, si realmente estamos caminando con el Señor, se debe notar. Se debe notar un crecimiento. La palabra nos habla sobre los que son débiles en la fe. Si usted lleva años andando con el Señor, se supone que su fe vaya aumentando y se vaya fortaleciendo. Y no el impacto que tenga sobre nosotros, pues las pequeñas diferencias que pudieran haber, no debe ser tan grande. Si estamos fortalecidos en la fe, debemos ser más pacientes, debemos tener el dominio propio, debemos producir fruto espiritual, lo cual nos lleve a tener mejores relaciones los unos con los otros. Sin embargo, el pecado quiere imponerse. Aquí hay unas palabras que yo puse en negrilla. La autoridad nos corrompe. Y eso como que parece, hay una expresión poética, no sé si en español se dice igual, oxímoron. En español suena feo y en inglés también suena feo. Es cuando utilizamos 2 palabras que se contradicen una a otra, ¿verdad? Son yuxtapuestas para definir algo. Esta expresión a mí me parece un poquito de eso. Dice, la autoridad nos corrompe. Cuando yo pienso en autoridad, estoy pensando en personas en posiciones de liderato. Y dice, pues que eso nos corrompe, pero es que es al revés. Es que la persona que está en posición de autoridad, muchas veces el poder le cambia. Las personas quienes están en posiciones de poder, mi percepción siempre ha sido esa, y las ocasiones que el Señor me ha permitido la bendición de poder estar en mi trabajo, por ejemplo,
una posición de liderato, siempre he entendido que Dios me permite estar ahí para facilitar algo. Y nosotros como cristianos debemos ser como Cristo. Cristo Jesús, siendo Dios, Él le lavó los pies a los discípulos. Él vino a servir. Pues nosotros debemos ser así. No debemos permitir que la autoridad nos corrompa. El poder seduce. La política lo que significa es eso. La política es gobierno. Y gobierno significa poder. Hay personas quienes están, y a veces las personas dicen, está en esa posición por los chavos. Pero muchas veces, aparte del dinero, algo que les seduce, algo que les atrae es el poder. Poder mandar. Llegar a los sitios y que las personas les rindan pleitesía, les den los mejores lugares para sentarse, que las personas les reconozcan. El cristiano no está para eso. El cristiano, nosotros trabajamos tras bastidores. El Señor nos bendice, hay instancias en las cuales el Señor nos bendice en público, pero eso es porque es Dios y no es que nosotros estemos buscando esto. No debemos permitir que el pecado quiera mancharnos y que nosotros procuremos buscar la centralidad, el protagonismo. Y el orgullo nos destruye en todas las formas imaginables. ¿Qué significa orgullo? Porque hay dos tipos de orgullo, ¿verdad? Decimos hay un orgullo bueno, pero el orgullo bueno es como cuando usted dice, yo veo que mis hermanos están comprometidos con la obra. Ese orgullo significa satisfacción, que yo puedo ver la bendición. Ese no es el orgullo de que estamos hablando. El orgullo sinónimo con la soberbia. Exacto. ¿Y de qué manera destruye la prepotencia? ¿Cómo eso destruye? ¿Cómo eso daña las cosas? Crea estática, crea roce entre las personas. Pero los problemas relacionales son una parte cotidiana de la vida terrenal. Esto es algo a lo cual estamos ya acostumbrados. Sin embargo, y yo digo, hay trabajos, ¿verdad? Y perdonen que dé ejemplos. Obviamente los ejemplos que doy son de mi vivencia. En mi trabajo secular hay ciertas posiciones que he tenido que ocupar que hace mucho tiempo que ya no las acepto, ¿verdad? Hay otras personas quienes ya deben ir asumiendo esas posturas, esas posiciones. Yo digo, esas posiciones consumen mucha energía. Porque, por ejemplo, si tú vas a asumir la presidencia de un organismo dentro del trabajo, hay personas quienes están allí sentados para decir, yo soy el que tengo el poder y yo lidereo. Pero yo entiendo que como cristianos, cuando tenemos ese privilegio, estamos puestos para ser mediadores de paz, para poder lograr comunicación y adelantar la labor en Cristo. La bendición de mi lugar de trabajo es que eso se puede subrayar. ¿Qué querría Cristo en esta reunión? Y ahí de momento todo el mundo se disipó la discusión porque ya no pueden ir en contra, ¿verdad? Porque irían en contra de los valores del organismo. Exacto. Pues es necesario que nosotros consideremos cómo el pecado daña esas relaciones. El pecado siendo consumado da luz a la muerte. Esa es la repercusión más terrible del pecado. No había muerte hasta que la creación de Dios se sublevó. En su contra se les reveló. En Génesis había una advertencia. Dios les advirtió, el día que ustedes coman del fruto de ese árbol, ciertamente morirán. Y posterior a ese evento, sabemos cuál fue el desenlace. Adán y Eva vivieron y murieron. La muerte física fue parte de la consecuencia. El pecado engendra una nueva normalidad, la vida es breve y la muerte reina. Como cambian las percepciones, ¿verdad?
Había un tiempo que yo decía, si yo no llego a 100 años, si me muero a los 99, me robaron un año. Eso era uno, ¿verdad? Diciendo sin pensar. Y una de las cosas que yo digo hoy es, debe ser una bendición poder vivir una larga vida, pero no es lo mismo vivir una larga vida que vivir una vida de calidad. Pero solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. Pues gloria a Dios. Pues gloria a Dios, pues. Estamos conduciendo. Pues gloria, esperamos en el Señor. Estamos por ahí, hay muchos por ahí que están conduciendo todavía. ¿Recuerdan lo que se desayunaron? Hay muchachos que le dicen, ¿qué tú desayunaste hoy? Ay, yo no me acuerdo. ¿Usted se acuerda de su número de teléfono? Mi mamá yo la visito y me siento con ella y ella no se acuerda de nada. Ella tiene 81 años. Y a veces yo miro, ¿verdad? Y a veces veo entrevistas que le hacen a personas. Yo digo, pues, obviamente, el efecto del pecado, las enfermedades, y obviamente las decisiones mal tomadas. Porque hay ciertas cosas, el Señor nos perdona el pecado, pero el daño que nosotros hemos hecho a nuestro cuerpo, ahí hemos hablado sobre esto, ¿verdad? El que vivió toda la vida bebiendo ron, sin bañarse, un día recibe a Cristo y dice, ya, desde hoy no bebo más. Y al día siguiente usted lo ve y no lo reconoce. Fulano, ¿cómo estás? ¿Quién tú eres? ¿Tú no te acuerdas de mí? Yo soy fulano. Dice, háblame un poquito enredado. Ahora te reconozco. Siempre estaba borracho. Conoció a Cristo, entregó su vida a Él, ya no está borracho. A los 2 años muere de cirrosis del hígado. ¿Puede suceder? Seguro que sí, porque el efecto del daño que se le hizo al cuerpo, Dios no tiene por qué borrar eso. El Señor puede darte un hígado nuevo. ¿Por qué no? Pero muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Pues porque Él ideó un plan y si usted decidió no seguirlo, pues lo que es físico no tiene tanta importancia como lo que es espiritual. Él te rescata el alma y te da un cuerpo nuevo. Pero aquí siempre va a haber una repercusión. La muerte física ciertamente es parte de... No sé si es la batería de esto. Esta es la muerte, como decimos en el campo, más peor. La muerte física es una cosa, pero la muerte espiritual, dice Hebreos 12:14, sin santidad, perfección moral y ausencia de pecado, dice Hebreos, nadie verá al Señor. Sin santidad. ¿Quiere decir que usted tiene que ser perfecto? No. Quiere decir que usted tiene que ser santo. No son la misma cosa. Ese es un problema también que yo tenía con definiciones. O sea, santo. Porque uno pensaba en santo, obviamente debe ser algo gigantesco, ¿verdad? Porque Dios es santo. Él es nuestro modelo a seguir. El Señor es 3 veces santo. Pues debemos procurar todo el tiempo ir en esa dirección. Mientras estemos en este cuerpo, sabemos que no lo vamos a alcanzar, pero eso no quiere decir que ya que usted sabe que no lo va a lograr cabalmente, va a dejar de tratar. Todos los días debemos procurar ser una mejor versión de nosotros mismos. Esa es la aspiración. No es nosotros quedarnos a mitad y decir, pues como yo no sé que yo no voy a ser perfecto, pues está bien. Con que ser medio perfecto está bien. No, todos los días es ayunar, orar, leer la Biblia, obrar sobre la palabra, sobre la sabiduría que Dios nos da.
sabiendo que no lo hacemos para nosotros. Ese es el detalle. Si usted quiere ser una mejor versión suya para usted sentirse bien, ya ahí está mal, porque ya eso es egoísmo. Usted tiene que hacer una mejor versión de usted, porque eso es lo que Dios le manda, porque usted quiere darle la gloria al Señor. Pues el pecado, cada día, es algo que se antepone, ¿verdad? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo lo dijo categóricamente. Él no dijo, por cuanto algunos pecaron, todos. Los que estamos aquí estamos incluidos en ese todos. Y pecaron, pues es eso mismo. Pecaron. El pecado nos separa de Dios. Es necesario todos los días procurar la santidad. El problema de la muerte espiritual es que es lo que nos separa de Dios. Cuando morimos en esa condición, ya es permanente. Ya no hay esa mentira. Por el alma del difunto vamos todos a pecar. Vamos a rogar que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Ese es el rezo, ¿verdad? Que sabíamos cuando los que pertenecíamos a la iglesia tradicional. Los rosarios. A mí me daba miedo el malamán. El malamán. Cuando era muchacho yo escuchaba la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, y al final terminaba, y líbranos del malamán. Yo decía, si viene el malamán ese y me lleva, pues hay que el malamán. Pero es, líbranos del mal, amén. Pues en aquella iglesia antes se rezaba por los que habían muerto. Y esa es la mentira más grande. Las personas pueden pensar, pues, si yo no resuelvo aquí ahora, va a haber gente que me ama y van a pagar para que me... Exacto. La Biblia no habla nada de eso. La Biblia dice que es necesario aceptar a Cristo Jesús y confesarle delante de los hombres. Solo entonces seremos considerados o hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo vendrá a nosotros. Pues no hay descanso para los que mueren sin Cristo. Lamentablemente, esta es la realidad. Pero lo bueno es que usted y yo sabemos eso. Y el Señor a nosotros nos ha encomendado predicar el Evangelio. Hay que discipular. Pues nuestra vida, Lorimar el otro día en el devocional, el Señor la utilizaba para que dijera, nuestra vida debe ser una Biblia. Cuando la gente mira nuestra vida, debe comprender a quién es que nosotros le pertenecemos. A la menor provocación, debemos nosotros hablar de Jesús. Nuestra vida debe reflejar a Jesús. El mundo debe poder vernos en ese sentido. La muerte eterna que corresponde a todo pecador es el destino que el pecado otorgó a toda la humanidad. Esa es la parte triste, hermano. Aquí las negrillas las coloqué en 2 palabras. Hay esperanza. La esperanza todos lo sabemos, ¿verdad? Si yo le doy, ese es el pie forzado, yo le digo, ¿cuál es la esperanza? Y la hermana Lorian acaba de decirlo. En Cristo Jesús. La esperanza es que no todos aquellos ahora mismo que no están en Cristo tienen que seguir de esa manera. Sabemos que la palabra nos dice que la gran mayoría no le recibirá. Sin embargo, el Señor es paciente. Y el Señor quiere que todos, fíjense que la palabra también es categórica, Dios quiere que todos
procedan al arrepentimiento. Y eso me dice mucho. Eso me dice que hay una posibilidad de que aún aquellas personas quienes yo, en mi mente finita, humana, que no puede percibir las cosas que percibe Dios, hay esperanza aún para aquellos quienes yo pienso que son insalvables. Yo era insalvable, pero Dios hizo el milagro en mi vida y el Señor me salvó. Y hay personas quienes todos conocemos, ¿verdad? Pues si nos pusiéramos a decir, oye, fulano de tal, ese sí que era. Y cuando yo vi el cambio que hizo Dios en la vida de esa persona, pues yo digo eso de mí, porque yo me conocía bastante bien a mí mismo. Y hay instancias en las cuales yo me sonrío, ¿verdad? Porque hay instancias que hay pruebas. Yo digo, el yo de hace 30 y pico de años atrás, ¿cómo hubiese reaccionado? Y yo digo, pff, y me da vergüenza nada más de pensarlo. Nada más de pensarlo. ¿Por qué? Porque ese ya no soy yo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios hace ese cambio en nosotros, hermanos. Hay esperanza. No tenemos nosotros que vivir apesadumbrados, ¿verdad?, por el pecado y lo que hubiese hecho el pecado en nuestras vidas. Hay 3 pasajes que vamos a considerar brevemente. Isaías 53, el Salmo 73 y 2 Corintios 7, unas porciones. Hermana Aguita, ¿usted había levantado la mano para hacer un comentario? Y estoy por la vida como un barco sin timón. Está bien bonito eso. Es una versión nueva, ¿verdad? Es como 2 canciones ahí que usted puso juntas, pero me gustó la versión que usted cantó. No le hice segunda voz porque entonces sería, conmigo se pierde la comunión, que sería parte de la canción. Pero está bien bonita esa versión de la canción de la hermanita Aguita. Y así mismo es. El Señor nos da una perspectiva, nos da una percepción, un rumbo nuevo. En Isaías 53, este pasaje lo conocemos muy bien. ¿De qué se habla en esa porción? ¿De qué habla Isaías allí? De Jesús, ¿verdad? Es una profecía del Cordero Sufriente. Le voy a pedir a alguien que de manera voluntaria lo lea. Karina Andrea levantó la mano por allí. Isaías 53, los versículos del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo, ¿verdad? Cientos de años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, el Señor nos da esta imagen de cuál sería su sufrimiento.
Usted y yo tenemos la ventaja que podemos verlo a miles de años de distancia y sabemos ya cuál fue el desenlace y a quién es que realmente se refiere esto. Quienes lo recibieron de primera instancia tuvieron esa gran bendición, pero no podían comprender a cabalidad exactamente de quién era que se estaba hablando. Es bien difícil usted y yo no tener al menos una silueta en nuestra mente del suceso, ¿verdad? Del acontecimiento que cientos de años más tarde habría de ocurrir, pero más importante, que todo esto sucedería para la bendición suya y mía. Gran bendición. Podemos decir mucho respecto a esto, pero recuerda, estamos enfocados en el asunto del daño que vino a hacer el pecado en el mundo. La esperanza es que Cristo vino a arreglarlo. La pregunta que formulamos aquí: ¿cómo describe Isaías el maltrato que recibió Jesús? Y sabemos que estamos hablando de Jesús. 2 o 3 palabras que usted entienda que él describe ese maltrato. Correcto. Y él estuvo dispuesto a hacer eso, ¿verdad? Fue horrible. Castigo físico, emocional, psicológico. Sí, horrible. ¿Verdad? Injusto, completamente injusto. Ahora hoy día en los tiempos de antaño dirían, pero su actitud fue una estoica. No, la actitud de Jesús no fue una estoica, fue una de Dios entre los hombres. Él no abrió su boca. Él recibió todo este maltrato sin quejarse siquiera. Hermanita, usted iba a decir algo. Seguro. Ese era el plan. Amén. Correcto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y usted y yo somos los grandes beneficiarios. Hay preguntas que a veces se formulan de manera hipotética y a mí no me gusta ni siquiera repetirlas, pero la realidad es que Dios ya tenía un plan y las cosas que han acontecido porque Dios ya lo había prometido de esa manera y no había forma de que las cosas no se dieran como se habían dado porque Dios no es cambiante como los seres humanos. Sin embargo, los distintos desenlaces que a veces las personas formulan que pudieron haber ocurrido se dan por la percepción de nuestra humanidad y aunque sabemos que nada de eso hubiese sido posible porque Dios es perfecto, el desenlace que hubiese sido distinto, si hubiese sido negativo, no quiere decir que nosotros no lo mereciéramos, porque precisamente eso es lo que merecía el pecado. El pecado acarrea muerte, pero Dios vino a nosotros y se entregó por nosotros, entregó a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Qué logró Jesús para nosotros al morir en nuestro lugar? Yo creo que ya yo contesté esa pregunta. ¿Qué logró para nosotros? Amén. ¿Y cómo esto nos da esperanza ante las consecuencias de nuestro pecado? Gloria a Dios.
Fíjese, hermana, yo escucho lo que usted dice y cuando medito en la palabra de esa manera, yo tengo que darle gracias a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta de esas grandes realidades que el Señor nos revela a través de su palabra, nos damos cuenta de nuestra gran fortuna. Y hay ciertas cosas que vienen a cobrar mayor sentido, como cuando vamos a la palabra y dice que sus misericordias se renuevan todos los días. Nosotros podemos entender eso, ¿verdad? Podemos entender eso porque hemos comprendido, gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, lo que nos dice la palabra. Vamos la segunda porción que se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 73, los versículos del 3 al 5. Me gustaría molestar a mi hermano Héctor, si fuera posible que me leyera esa porción. Salmo 73, versículos 3 al 5. Están ahí en la pantalla si gustan mirarlo desde ahí también. ¿Lo puedes ver? Más o menos. Porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros son mortales, ni son azotados como los demás hombres. Fíjese, aquí el salmista está hablando sobre algo que mencionábamos al principio en la introducción. Muchas veces las personas miran, los creyentes, pudiéramos cometer el error de mirar y compararnos con aquellos quienes han decidido no creer en el Señor. Y esa comparación, que nunca se debe hacer, nos puede llevar a pensar que estamos en desventaja porque estamos pensando de la manera incorrecta. Recuerden que las riquezas no se miden en el plano espiritual en dólares y centavos. No se miden en bienes materiales. Las riquezas se miden en la paz con el Señor. Esa es nuestra riqueza. La riqueza del creyente estriba en que nosotros conocemos al Creador, que su Hijo ha venido a nuestra vida y nos ha salvado, nos ha librado del pecado que nos tenía presos. Esa es nuestra mayor riqueza, porque cuando nosotros todos muramos, nos vamos de esta tierra esnú o ernú. Nos vamos sin nada. De la misma manera que llegamos físicamente, así nos vamos. Pero la gran diferencia es que tendremos intimidad con el Señor, comunión con Él. Seremos uno solo con el Señor. Y esa es la gran bendición, hermano. Pues el salmista aquí está enfocado, pensando, ¿verdad? Meditando en algo que estaba en su pasado. Fíjese que el verbo que se utiliza ahí, la segunda palabra es tuve. No es tengo, porque tuve envidia. Y la palabra arrogante, sinónima con otra que estábamos nosotros considerando. Soberbio, orgulloso, altanero, todas esas palabras negativas que no deben en ningún momento poder ser identificadas con ninguno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Que de nosotros nunca salga ni siquiera un gesto, hermano. Yo sé que hay instancias, algunos de nosotros pues somos quizás más, articulamos más lo que sentimos o lo que pensamos. Y hay algunos quienes el lenguaje corporal es más evidente que en otros. En el momento alguien hizo algo y sale alguien por ahí y hace. No tuvo que decir nada. ¿Qué? Yo no dije nada. Pues esas gesticulaciones las tenemos que modular también, hermano, porque la gente nos está mirando. No estoy diciendo que seamos hipócritas, eso no es lo que yo estoy diciendo.
palabra no nos manda a ser hipócritas, pero el problema es que a veces esa expresión, ¿verdad? El cristiano no puede ser hipócrita, a veces la gente lo lleva muy allá y tiene que, como decimos en el campo, espepitar lo que tiene en su mente, porque como no puedo ser hipócrita, usted es un falso, no, hay que ser sabio también. El Señor nos manda a que nosotros seamos mansos. Pues no debemos nosotros jamás siquiera dar apariencia de ninguna de estas cosas que podemos nosotros identificar con aquellos quienes no conocen al Señor. La arrogancia, eso es algo que también se ve en el rostro de la persona. ¿Qué andan por ahí? Alguien estornuda, la gente estornuda. Yo estornudo explayado, hermano. En la iglesia no. Intento si estoy en mi casa, a veces el vecino de 3 casas más allá dice ¡salud! Pero imagínense, de momento usted no pudo contener el estornudo y está sentado allí y alguien viene en un momento y dice hay que modular esas cosas, pero ¿alguien había levantado la mano por aquí? ¿No? La hermana Angie no había levantado la mano. Pues no podemos nosotros envidiar lo que tienen aquellos quienes no conocen al Señor, sabiendo que nosotros tenemos mayor bendición. Exacto. Correcto. Exacto. Yo a los jóvenes, ¿verdad? A mis hijas y a mis hijos, ¿verdad? Cuando nosotros íbamos criándolos, una de las cosas que es bien difícil, todos nosotros hemos atravesado esa etapa, ¿verdad? La etapa de la pubertad, de la juventud, es una etapa bien difícil porque ahí están las hormonas en nuestro cuerpo y entonces las experiencias, la psiquis, creciendo el cuerpo, cambiando, teniendo distintos cambios. Y hay tanto bombardeo, hay influencia, y ahora más, que todo es aquí. Y de momento usted abre por allí y aparece una nena. Y con la cara toda pintada, entonces, frente a la Torre Eiffel. Entonces otra foto allá en la playa y otra foto acá. Entonces los muchachos ven eso y dicen, ay, aunque no lo digan, yo quisiera tener una vida así. Yo quisiera ser igual de popular. Entonces eso es parte de la envidia, que aunque no es material, y en este tiempo se habla mucho de eso, ¿verdad? Se habla mucho de que este dichoso aparato y las aplicaciones que hay en él son una de las causas principales para este asunto de la ansiedad. Los casos de problemas psicológicos, mentales, emocionales, entre jóvenes, hoy día superan por mucho lo que se sufría, los que son adultos ahora en esos mismos tiempos. El nivel de suicidio, hay distintos problemas. Pues es necesario que nosotros veamos qué es lo que el Señor considera que realmente debemos aspirar. La verdadera aspiración del que está en Cristo es vivir una vida que muestre la paz del Señor en nosotros. Eso es lo que debemos aspirar. Que si usted puede tener un buen trabajo, fantástico. El Señor quiere que usted pueda ser útil. Y va a otorgarle distintos trabajos, pero según las capacidades del individuo. Algunos van a ser sandwicheros, otros van a ser plomeros, otros van a ser electricistas, unos van a ser maestros, unos ingenieros. Todo eso está muy bien. El trabajo dignifica, pero lo importante no es el título. Lo importante es el individuo y la gloria que le da al Señor a través de lo que hace. Hermana Rosana. Correcto. Amén. ¿Podrías leer esa pregunta, hermana Rosana? Eso para meditar. Eso para meditar. Pero la pregunta es, ¿reconocemos que en algún momento podemos habernos sentido como el salmista? Esa puede ser quizás una mejor pregunta, es de sí o no.
Y yo me aventuraría a decir que sí. Tal vez todos nosotros en algún momento, y quizás nosotros lo tapamos diciendo, pero no es envidia, quizás uno a veces se siente que hay una cierta injusticia. Pues, ahí está. ¿Verdad? Que uno dice, allá están, y usted mira las noticias y allá está uno que salió de la cárcel federal y ahora es un influencer para los jóvenes. Y yo está bien. ¿Verdad? Si tú la pasaste mal y uno espera que sea sincero. Hay uno que era representante de música y no sé qué cosa y lo metieron a la cárcel federal por asuntos con armas. Y ahora está, pero todo se va en el fluff. Uno dice, hay instancias en las cuales las personas dicen, pero ese fulano, mira lo mal que ha hecho, o puede que, yo realmente no lo conozco, estoy hablando por encimita porque yo realmente no conozco toda la historia, pero ahora lo tratan como un héroe. Y eso es algo que se repite. Y nosotros podríamos cometer el error de decir, pero eso es injusto. La justicia divina le toca a quien es divino, a Jehová. A usted y a mí, ¿qué nos toca? Darle la gloria a Dios, predicar el evangelio, evangelizar en todo lo que podamos. No envidiar, no quejarnos de la injusticia que pudiera haber respecto a aquellos quienes no conocen al Señor y nosotros. La otra pregunta. ¿Por qué? Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, dice el Salmo, ¿verdad? Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El mismo Salmo que leyó mi hermano Héctor, pero el versículo 27. ¿Quién hará justicia finalmente? ¿Y cuándo será esto? Yo creo que yo contesté esa pregunta también. La justicia es de Dios. Nosotros no nos toca vengarnos, ser justicieros. Obviamente, sí el Señor quiere que nosotros vivamos en su justicia y que seamos justos. Pero la justicia final le toca a Él. ¿Dónde debe estar nuestro gozo como creyentes? ¿En la justicia terrenal? Este examen como que está bien fácil, ¿verdad? Fíjate, a nosotros nos parece que algunas de estas preguntas pudieran parecer ser, yo no voy a decir absurdas, nos parecería que la contestación es tan y tan obvia. Sin embargo, la contestación correcta no está en lo que nosotros decimos, sino en lo que nosotros hacemos. Porque podemos decir nosotros lo que se esperaría es la contestación correcta. Sin embargo, si nuestras acciones contradicen lo que decimos, realmente podemos saber qué es lo que realmente pensamos. ¿Eso tiene sentido? Si yo digo, en la justicia terrenal, en la justicia divina, perdón, ahí es donde está la verdadera justicia, pero si mi vida no habla sobre eso, pues yo sé que la contestación no es esa. Vamos a la última porción. Y esto es más de lo que estuvimos nosotros hablando. La última porción está en 2 Corintios 7, versículos del 9 al 11. Hermana Casimira, ¿usted podría leer esa porción? 2 Corintios 7, 9 al 11. ¿Está ahí? Ahora me gozo, no porque hayáis sido conquistados, sino porque fuisteis conquistados para arrepentimiento, porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Qué hermoso eso, ¿verdad? Esa observación que hace Pablo a la iglesia. Dice, hubo un contristamiento, ¿verdad? Hubo una tristeza que se produjo en el Señor, en ustedes, pero miren el resultado.
Miren el efecto que tuvo esa tristeza, ese contristamiento en ustedes de parte de Dios. Esto es bien importante, ¿verdad? Hay ciertas cosas que nos indignan. Yo estoy seguro que ustedes se pueden identificar conmigo en lo que les voy a decir. Uno ve ciertas cosas que pasan a veces en la calle, pasan en los distintos lugares, a veces en las noticias hablan sobre ellos. Algo que los otros días me produjo mucha indignación y mucha tristeza, me rompió el corazón, la imagen de la señora allá en Bayamón. Y ese vídeo lo mostraron aquí, no sé si todos lo vieron, una señora entrando al supermercado, una señora de 81 años, iba con su bastón, iba con una cartera, se detiene un carro al lado de ella, se baja un individuo encapuchado y le toma la cartera y le da un jalón. Aquella señora se fue de espalda y se dio y la arrastró y se monta en el carro como si cualquier cosa y se va. Sí, ella sujetó la cartera, después fue una reacción natural de parte de ella, ¿verdad? Y eso a mí me causó mucha indignación, me causó mucho coraje, mucha tristeza, a la vez de ver la condición en la cual se encuentra el mundo en que nos encontramos nosotros. Sin embargo, nos damos cuenta, y ella misma decía, ¿quién sabe si Dios tenía un propósito conmigo, ¿verdad? Y ella le daba la gloria a Dios en la entrevista que le daban, que le hacían. Y vemos la condición en la cual se encuentra el mundo en que nosotros nos encontramos. Dios está sobre nosotros en todo momento. Y una de las cosas que el Señor espera de nosotros es que nosotros estemos enfocados en sus asuntos, ¿verdad? ¿Por qué le doy este ejemplo? Aquí hay un contraste entre lo que es el contristamiento, la tristeza del mundo y lo que es de Dios. Hay ciertas instancias en las cuales nosotros podemos obrar incorrectamente y nos damos cuenta. Y el Señor nos contrista. Nosotros contristamos el Espíritu, pero el Señor nos contrista a nosotros. Nos llena de vergüenza, ¿verdad? Él nos redarguye. Y el ejemplo que les doy es que hay una expresión muy común que utilizamos en nuestra sociedad y es sinvergüenza. Y ese hombre que habló a aquella señora es un sinvergüenza, porque no tuvo ningún tipo de remordimiento, que era una señora octogenaria, el efecto que podía tener. Él no estaba pensando en nadie más, nada más que no sé si estaba drogado, ¿por qué alguien va a hacer algo así? Alguien va a hacer algo así por la corrupción, por el pecado en el cual se encuentra este mundo. Hay que orar por ese hombre. Él se entregó, yo entiendo. Lo llevaban arrestado y él dijo, yo pido que me perdone, o que me disculpe, creo que fue lo que dijo, por lo menos en lo que el reportero le preguntaba, y le dijo, yo pido que me disculpe. Y no levantaba el rostro, pero uno no sabe lo que está en su corazón. La oración es que el Señor toque su corazón y lo restaure. Ella es una verdadera restauración. Pues aquí Pablo habla sobre esos dos tipos de tristeza. Uno, el que está en el mundo y el que Dios provoca en nosotros cuando hacemos lo que es incorrecto, ¿verdad? Dios usa las consecuencias de nuestro pecado para mostrarnos nuestra necesidad. Y todo pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Y a veces esas consecuencias son de inmediato. Hace algo y puede que suceda algo de inmediato. Hay otras que a veces andan encubiertas. Y las personas, cuando sienten esa tristeza del mundo, el problema es que muchas veces si está encubierto, nadie se dio cuenta, pues no hay tristeza. El creyente no puede jamás no sentir tristeza por algo que hizo incorrecto. El Espíritu que está en nosotros, como dice mi hermana Ita, nos redarguye, ¿verdad? Nos muestra que hicimos algo mal. Y eso debe provocar en nosotros un gran pesar porque sabemos que pecamos contra Dios. Correcto. Las consecuencias por sí mismas no son una motivación necesaria para ser transformado. Y vemos eso en este mundo. Uno dice, usted va por ahí y a cada rato yo veo los policías y detienen a alguien en un carro y Lisa dice, eso fue por tinte. ¿Verdad? Y yo digo, pues,
Iba a ser un chiste, pero no lo hago. Se detiene el policía y usted ve que no se puede ver para adentro del carro. Y yo digo, eso es algo que uno ve tan y tan a menudo que uno pensaría que ellos también lo saben. De hecho, ellos mismos cuando van a que le pongan los tintes, los dichosos filminas esas que le ponen a los cristales, ellos saben, lo ponen para que no se vea nada. El policía cuando lo ve, lo va a detener. Yo digo, eso es como que no le importa, es un reto, es como, ¿verdad? Retando la autoridad. Y eso es con la policía. A Dios que no lo ven. ¿Cómo es el reto? En todos los aspectos. Bendito sea el Señor. Mencione los dos tipos de tristezas más significativas que se mencionan en este pasaje. La de Dios y la del mundo, según estábamos nosotros presentando. ¿Y por qué son distintos los resultados de cada tristeza? Exacto, si hay consecuencias. ¿En qué crees que se basa la tristeza según Dios? Muchas veces es una tristeza que se manifiesta físicamente, porque hay gente que, por ejemplo, los jóvenes no tienen viaje, no tienen dirección, no tienen control, se suicida. Es una tristeza fuerte que lo lleva a esa condición. Un gran vacío, ¿verdad? Es muy cierto, hay un efecto directo. ¿Y en qué crees que se basa la tristeza según Dios? O sea, la tristeza de Dios, ¿en qué se basa? Exacto. Mantener una relación estrecha, íntima con Él y la fidelidad nuestra hacia Él. Salmo 51:4. La contestación que da mi hermana Rosana se basa en esto. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Creo que el pastor estaba subrayando este mismo pasaje recientemente. Pues Jesús y las consecuencias del pecado. Jesús sufrió las consecuencias de nuestro pecado para traernos paz y sanidad. Y en Isaías 53:5 vimos que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos visto a través del estudio que el efecto del pecado en este mundo ha sido uno nefasto, uno terrible, que se extiende a todo. Todo lo ha dañado, todo lo ha corrompido. Pero en Cristo Jesús tenemos salvación. Y dado que Cristo Jesús está en nuestra vida y nosotros le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Quien es nuestro Señor es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Él. Gloria a Dios. Salud. La semana que viene, el título de la sesión es ¿existen las personas buenas? Exacto. En Juan 8, Romanos 6, 12 y 2 Corintios 5 vamos a estar viendo algunas de las porciones que vamos a estar enfocando a través de ese estudio. ¿Habrá algún comentario final que usted quiera hacer antes de tener la oración para despedirnos? Amén. Pues gracias por haber venido. Vamos a tener una palabra de oración y de esta manera, adelante. Sí.
Qué tremendo, ¿verdad? Hay que saber. Correcto. En el sentido práctico, ¿verdad? Hay algo muy práctico en la palabra. Y una de las cosas que podemos nosotros aplicar a nuestra vida como creyentes en este tiempo es precisamente eso. Si vamos a orar, podemos hacer una oración general. Sin embargo, cuando realmente nos preocupamos, y esto tiene que ver con el liderato de la iglesia, particularmente el pastor, hay que inmiscuirse. Hay que saber cuál es la situación, porque si la persona persiste en unas cargas, ¿verdad?, que no quiere articular, pues hay algo que pudiera muy bien afectar a la congregación completa, ¿verdad?, la iglesia. Vamos a tener una palabra de oración y de esta manera nos despedimos hasta el jueves. Estaremos en el culto de oración y nos estará dirigiendo la hermana Rosana. Están todos cordialmente citados. Padre amado, te damos gracias por la bendición de tu palabra y gracias por mis hermanos preciosos quienes se dan cita a este lugar en esta noche, mi Señor. Te imploro que tú grabes tu palabra y la enseñanza que está allí en nuestros corazones y nuestras mentes. Que seamos nosotros valientes, mi Señor, para siempre representarte, Padre amado, como tus hijos, como tus siervos, como tus esclavos que somos. Ayúdanos, mi Señor, líbranos de todo mal y ayúdanos, mi Señor, a cada día tener mayor entrega por las cosas que tú nos encomiendas, mi Señor, y por la mayordomía que tú exiges en nuestras vidas respecto a todo lo que tú nos has entregado, principalmente nuestro cuerpo, nuestra mente y todas nuestras posesiones que son tuyas todas, mi Señor. Ahora te pedimos, mi Señor, por quienes no pudieron estar aquí en esta noche, que tú les acompañes. Se me ocurre que Josué tal vez salió tarde del trabajo, mi Señor, por la hermana Lorimar, por Benjamín y por Daniel. Mira a cualquier otro que pudiera tener alguna situación particular, te pedimos que tú les acompañes y le alcances donde se encuentran. Te pedimos que nos lleves con bien, ahora que nos disponemos a salir de este lugar, nos protejas en la carretera y que nos des un buen descanso en esta noche, mi Señor. Y si fuera tu voluntad que mañana pudiéramos estar vivos, te imploramos que sea para vivir para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Dios les bendiga, hermano.